Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 16. Muy famoso este versículo, hermanos, el 16 y 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Siempre la vida, mis amados hermanos, desde que Dios puso al ser humano en la tierra, siempre ha sido como una competencia de ideas, de conceptos, ¿verdad que sí? Alguien tiene que establecer la verdad sobre algo, ¿verdad? Por ejemplo, los hermanos Wright, que descubrieron o lograron volar, ¿verdad? Ellos empezaron a decir, ya antes que de ellos también habían unos que habían intentado hacerlo. El ser humano quería volar, veía las aves volar y decía, ¿cómo será que lindo se debe ver todo desde arriba, ¿verdad? Y entonces, pero estos hermanos Wright lograron descubrir las leyes, los conceptos que podían hacer volar. Entonces, siempre hay una propuesta de algo y por supuesto ese algo sea un queque que se va a hacer. Yo soy una persona que yo cuestiono siempre las cosas, ¿verdad? Hago muchas preguntas siempre, porque siempre digo, bueno, ¿quién inventaría los queques, verdad? ¿Quién inventaría que la sal estaba bien para eso? O cuando veo los condimentos y todo eso, ¿verdad? Y claro que no soy chef, ¿verdad? Pero el asunto es que hasta para lo más simple, un queque, un arroz, alguien dice, debe hacerse así. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y siempre hay alguien que viene y cuestiona tal vez el asunto, o lo que siempre ha sucedido es que ha sido mejorado. Amén. Las cosas han sido mejoradas y eso está perfecto. Los hermanos Wright, antes de ellos, por cierto, inventaban unas alas grandísimas, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo. Aquí, cambien el micrófono. Con unas alas, ellos decían, bueno, si los pájaros vuelan con alas, entonces el secreto debe estar en las alas, ¿verdad? Y ahí ve uno los videos, ¿verdad? De cómo intentaron los seres humanos volar y se tiraron de lugares grandes, unos se mataron, más de uno se mató. Pero como sea, siempre ante una propuesta de algo, a veces es cuestionada y la gran mayoría del tiempo es para mejora, ¿verdad? Excepto cuando, por ejemplo, un asunto no ha funcionado y quizás la propuesta era equivocada, entonces ahí ya no es para mejorar, sino para cuestionar el asunto y corregirlo. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Como por ejemplo, en la medicina se decía, bueno, el problema de las enfermedades, los virus y todo esto son llevados por el cuerpo por medio de la sangre. Y entonces a alguien se le ocurrió que cuando alguien estaba enfermo, sacándole sangre, se iba a solucionar el asunto, ¿verdad? Y imagínense cuánta gente murió, y estoy hablando de medicina, cuánta gente murió porque le sacaban la sangre. George Washington, por ejemplo, este famoso presidente de los Estados Unidos, murió de esa manera exactamente. Cuando él vivía, existía esa idea de que sacando sangre, entonces la enfermedad se iba a ir, ¿verdad? Bueno, en ese caso fue cuestionado porque estaba equivocado. ¿Estamos claros? Y entonces se descubrió que no, que eso es una mentira, que era un error gravísimo, y entonces ya no dejaron de sacarle la sangre a la gente para sanarlas, ¿verdad? Para quitarle la enfermedad. Esa es la vida todo el tiempo, mis amados hermanos, todo el tiempo así es, ¿verdad? Siempre estamos ante conceptos. Ahora, siempre la gran pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Esa es la pregunta del $1.000.000, ¿verdad? ¿Quién tiene la verdad? Bueno, lo que quiero decir es que nosotros todos los días pasamos en esto y así ha sido la historia de la humanidad, ¿verdad? Aquí la Biblia se atreve a decir, mis amados hermanos, y voy a leerles otra vez, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Primero establece, hablando de la Biblia, establece que esta palabra de Dios que nosotros tenemos, esta Biblia es inspirada por Dios, o sea, viene del cielo. Ya ahí se está hablando de palabras mayores, ¿sí o no? ¿Verdad? Toda escritura es inspirada por Dios y dice, y útil para, y entonces empieza a decir para qué es útil. Entonces, la Biblia, mis amados hermanos, que
que ha pasado por los ataques más grandes de toda la historia, todo el tiempo, no es nada nuevo. Hoy en día está siendo grandemente desafiada y atacada. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Y entonces nos dicen, no, eso son cosas obsoletas, trogloditas de la antigüedad, de la edad de piedra, y es tontitos y estúpidos los que siguen creyendo en eso. Hoy en día se nos está hablando de esa manera, ¿sí o no? La Biblia dice de sí misma que esta palabra de Dios es inspirada por Dios. Fue Dios quien la puso ahí, ¿verdad? Vamos a someterla a prueba, por supuesto, pero dice es inspirada por Dios, y luego empieza a decir para qué es útil. Primeramente dice que es útil. Amén. Es útil. Hermanos amados, es como, otra vez, hablo mucho de la comida porque a todos nos encanta la comida, no porque yo sea chef, no sé ni cocinar, para que sepan, aprovechando que no está mi esposa. Pero como nos encanta tanto la comida, ¿verdad? Y todos los días la comemos, y muchos de ustedes viven para comer, ¿verdad? Entonces nos ayuda mucho el ejemplo. El asunto es que hay una manera que se dice que deben hacerse las cosas, ¿verdad? Entonces usted encuentra una receta de algo, y otra vez hace 2 meses que prediqué y nadie me invitó a empanaditas. Imagínese usted, ¿verdad? Aquí estoy otra vez con el otro intento. Pero imagínese usted que usted recibe una receta de algo, y entonces viene la receta y resulta que usted la hace, y usted dice, no, esto no sirve para nada, esto no fue útil, tal vez se equivocó usted o lo que fuera, ¿verdad? O sea, el concepto que nos den, hay que probar si es útil. Amén. Bueno, la palabra de Dios no solamente es inspirada por Dios, sino que dice que es útil. Y nos dice para qué es útil. Note. Dice que es útil, primeramente dice. Entonces cuando cada vez que usted abre la Biblia, va a leer la Biblia, va a estudiar la Biblia, va a escuchar un sermón o todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios, entendamos que eso que estamos recibiendo primeramente viene del cielo, viene de Dios, y luego que es útil. Y es útil para varias cosas. Dice número 1, útil para enseñar, para adoctrinar, para preparar. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos convencidos que usted y yo, los seres humanos, desde niños y a toda edad, necesitamos ser instruidos, enseñados? A ver, en todas las cosas, ¿sí o no? ¿Verdad? El bebecito nace y va creciendo. Bueno, usted no le puede decir al bebé, lávese los dientes, primero que no tiene, ¿verdad? Y segundo que no tiene la madurez ni la motora para irse a lavar los dientes. Pero conforme va creciendo, usted lo va instruyendo. Y luego que si el chiquillo llega y lo agarra a patadas a usted, ¿verdad? Como muchos hoy en día, dicho sea de paso, entonces usted lo instruye. No, eso no se hace, ¿verdad? O si usted va al supermercado, el chiquito de 5 años, ¿verdad? Sale usted y dice, mamá, ve qué lindo juguetito. ¡Uy, dónde lo agarraste!, ¿verdad? Yo lo agarré ahora que andábamos ahí. Uno lo instruye para todo, mis hermanos. ¿Para qué vamos a la escuela, al kinder? ¿Para qué vamos al colegio? Dígame usted, por favor. ¿Necesitamos o no ser enseñados? A ver. Bueno, esta palabra de Dios es útil para enseñar. La palabra griega que se usa aquí, hermanos, tiene que ver con adoctrinar. Necesitamos ser adoctrinados en la vida, ¿sí o no? De hecho, todo este progresismo, todas estas ideas actuales contra la Biblia y todo, están adoctrinando a los niños, ¿sí o no? Porque necesitamos, para poder hacer algo, llevar a cabo conductas, necesitamos ser adoctrinados. Bueno, la palabra de Dios es útil, y es útil para adoctrinar. Amén. ¿Están siguiendo, hermanos? ¿Están aquí? Y luego dice también que esta palabra es útil para redarguir. Para redarguir. Dice, la palabra redarguir aquí tiene que ver con rebatir, refutar. Bueno, la palabra de Dios, hermanos, nos ayuda a refutar. ¿Por qué? Porque nos enseña una verdad, y entonces podemos, cuando alguien viene con algo equivocado o algo contrario, esta palabra es poderosa, es útil
también para refutar. ¿Por qué? Porque no solamente existe la verdad, hermanos, existe también la mentira. Existe el engaño. Existe lo incorrecto. Volvamos otra vez a la cocina, ¿verdad? Usted está haciendo algo. Miguel aquí, que es panadero, para los que no saben, Miguel es un buen panadero, hacía buen pan, ¿verdad? Y él recibió esto del papá que está allá, ¿verdad? Que el panadero es aquel que está allá. Vuelvan a ver al panadero, al verdadero, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, hay recetas para el pan, ¿sí o no? Y hay equivocaciones del asunto que no va a salir. Entonces hay que refutarlo, ¿sí o no? ¿Verdad? Si yo voy a hacer rollos de canela, que también me gustan, vaya apuntando ahí. Para nada, ¿verdad? Estoy perdiendo el tiempo, pero ¿qué importa? Y Miguel, que es panadero, yo voy a hacer rollos de canela y él se da cuenta que yo estoy diciendo esto, o peor todavía, si yo estoy instruyendo, imagínense. Que me invitaron aquí a dar una clase para los que quieran hornear y hacer rollos de canela, y vengo yo aquí y estoy diciendo un montón de tonterías. Entonces Miguel me va a refutar, ¿sí o no, hermanos? No, así, eso no es, eso no son rollos, eso era un rollo de quién sabe qué, pero rollo de canela no. La palabra de Dios es útil para refutar. Amén. Y luego dice también que es útil para corregir. La palabra corregir aquí significa enderezar, rectificar. ¿Cuántos dan gracias a Dios que la palabra de Dios nos endereza, nos rectifica, nos guía por el camino correcto, porque nos vamos a equivocar? Esa es la gran verdad. Y luego dice también que es útil para instruir en justicia. La palabra instruir aquí, del griego paideia, significa una tutoría, un entrenamiento, una crianza que va también juntamente con la disciplina, o sea, con el rigor de hacer las cosas. Amén. Entonces, muy importante, mire que el Espíritu Santo se ocupó de poner en la palabra, primero, que esta escritura es inspirada por Dios. Y es que es útil para todo esto. Los seres humanos necesitamos eso de un lado o de otro. Entonces, mis amados hermanos, Dios, como creador de la raza humana y de todo lo que existe, es el que establece cómo funcionan las cosas, ¿verdad? Es decir, la panadería o la repostería tiene sus cosas ya establecidas. Se pueden mejorar, claro que sí, pero están establecidas ya. Están establecidas. Bueno, nosotros los seres humanos existimos. A ver cuántos están seguros que existen. Pellizca al que está a la par y dígale: usted vea que está vivo, déle un buen pellizco para que lo sienta, ¿verdad? Aprovechese de una vez. Entonces, o sea, existimos, es una realidad. Bueno, en esta existencia hay que vivir, ¿verdad? Hay que llevarnos, hay que hacer, usted no puede nacer y quedarse ahí acostadito nada más, no. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cuáles son los principios para ser un ser humano en un mundo físico, ¿verdad? Bueno, Dios fue el que nos creó, y ¿quién mejor que Él es el que va a decirnos cómo vivir? Amén. Porque Él nos creó. Entonces, como creador de la raza humana y de todo lo que existe, Dios es el que establece cómo funcionan las cosas y cómo se puede vivir en prosperidad. Dios creó la raza humana para que disfrutara la tierra, amén, para que nos disfrutemos unos a otros. Vivir en prosperidad. Eso se llama en teología, hermanos, una verdad trascendente. O sea, tiene que haber algo que se convierta en autoridad sobre el tema. ¿Están siguiendo? Volvamos otra vez a la panadería. O sea, hay el Royal y todas esas cosas que le he enseñado yo a Miguel, vea que el Royal y el Royal y el Royal y la levadura, ¿verdad? Es decir, o sea, dígame usted quién estableció eso, por Dios. Y voy a llegar yo con otras ideas. No, Royal no, levadura no. Me estoy dando a entender, hermanos.
tiene que haber algo establecido, tiene que haber una palabra que sea la que tiene la autoridad. O tiene que haber una autoridad en panadería, en repostería. Tiene que haber. Si usted quita eso, hay que poner otra cosa. Tiene que haber. Mi tema de hoy, hermanos, es la palabra de Dios es la autoridad. Y es la única autoridad. ¿Ok? ¿Estamos claros? El que dice cómo vive el ser humano es Dios. Él nos hizo y Él estableció la verdad. Siempre la gente que ha adversado la Biblia, adversado el cristianismo, ellos quieren tienen que hacerlo, o sea, tienen que ir por ese camino, no hay duda. Lo primero que tienen que desacreditar es la Biblia. Porque nosotros decimos, la Biblia dice, Dios nos habla a través de la Biblia y la Biblia es la única verdad y la única autoridad para algo, para la vida, para todos los seres humanos, ¿ok? Entonces ellos necesitan quitarnos eso y desacreditarla y burlarse y probar. No han podido, hermanos. En pleno siglo XXI estamos a la altura del 2023 con toda la tecnología que hay. No han podido, ni podrán jamás. Pero de alguna manera ellos tienen que quitar eso. ¿Por qué? Porque es la autoridad nuestra y dicen, le necesitamos quitar la autoridad. Pero cuando la quitan, tiene que poner otra cosa. Si yo me hago un experto en panadería mundialmente y todo, y empiezo a decir que la levadura no es el elemento, ni sé ni para qué sirve, pero ya se me ocurre a mí decir, vamos a quitar la levadura, no es. O sea, todos estos siglos atrás ha sido una equivocación terrible de todos los panaderos y ahora va a ser otro elemento. O sea, si yo quito algo, yo tengo que poner otra cosa. ¿Me están siguiendo? ¿Verdad? Entonces necesitan quitar la Biblia como autoridad y decir son puros cuentos, son puras mentiras, son puros ridículos. Y entonces al quitarla tienen que poner otra cosa. Pero uno de los argumentos que ellos usan en contra de la Biblia dice, no, la Biblia no es palabra de Dios, es escrita por hombres, son puras ideas de hombres. Entonces con eso quieren quitarla. Entonces la quitan. Y ahora quieren poner conceptos que sí, literalmente, son de hombres. Son de Marx, son de Darwin, son de Nietzsche, que ahorita los vamos a ver así rápidamente. Eso sí, o sea, ni ellos se negaron que eran hombres. Hicieron sus escritos, son hombres. Entonces ese argumento de que la Biblia no es la palabra de Dios porque es escrita por hombres, lo mismo podemos decir nosotros de una manera contundente. Ellos no lo pueden hacer contundentemente porque queda la duda todavía si fue inspirada o no por Dios. Darwin y esta gente nunca dijo, esto me lo inspiró Dios. Ellos son propuestas mías, de ellos. Entonces, contundentemente nosotros sí podemos desafiar y cuestionar esas cosas porque sí fueron propuestas por hombres. ¿Me están siguiendo? Estamos hablando hoy, el tema es la autoridad de la palabra de Dios. Entonces, ellos dicen, la Biblia es escrita por hombres. Bueno, yo les voy a hablar de lo que los hombres, al quitar la Biblia, han propuesto. Y escogí estos 4 hombres aquí, hermanos, de muchos, y de hecho la gran mayoría de cosas que están sucediendo hoy están basadas en estos 4 propuestas. El primero es este señor Charles Darwin. Él propuso la teoría de la evolución que todos conocemos, ¿verdad que sí? Que también se llama la selección natural. Selección natural significa que la naturaleza misma selecciona a quién va a sobrevivir. Entonces vienen las mutaciones y una serie de cosas, y entonces primero era una celulita y luego se hizo 2 y se empezaron, la misma naturaleza seleccionó cuáles eran las células más fuertes, fueron eliminando a las más débiles
y entonces apareció quién sabe qué cosa, ¿verdad? Una cosa rara, lo que podamos imaginarnos. Y todas las conversaciones de ellos pudo haber sido, quizás, no sé, todas son conjeturas. No, se burlan de la Biblia porque dicen que es mentira y lo de ellos es ciencia. Y escúchelos bien, puras conjeturas. Usted los desarma en 3 segundos con preguntas, ¿verdad? Pero entonces apareció una cosa rara, quién sabe qué cosa, ¿verdad? Unas células rarísimas pegadas unas con otras, y entonces naturalmente la naturaleza, valga la redundancia, escogió que iba siendo mejor hasta que se fue formando alguito con más sentido, yo no sé, es puras tonterías, pero como sea, eso es lo que significa selección natural. Diciendo que el origen de los humanos y de todo lo que existe se dio por casualidad, al azar. O sea, todo fue, y de hecho ahí nació la gran teoría del Big Bang, de la gran explosión. Todo se dio porque ¡vrum! Y entonces aparecieron planetas, apareció el Sol, apareció galaxias ordenadas, bla, 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 bla. Todo se hizo al azar. Y por supuesto, para que una celulita llegue a ser ser humano y elefante y todo eso, se necesitan millones de años, ¿verdad? Entonces todo esto ocurrió en millones de años de evolución. Mis amados hermanos, la evolución, porque recuerde, si usted quita una verdad, queda el vacío, hay que poner otra cosa. Entonces, la gente, los países, las naciones por años quitaron la idea de la creación de Dios y colocaron la evolución. Y la evolución ha sido enseñada y sigue siendo enseñada hoy en día, hermanos, en escuelas, colegios y universidades como la verdad. ¿Estamos? ¿Me están siguiendo? Como la verdad. Quitan una verdad, quitan un concepto, tienen que poner otro. Y las propuestas de ellos son totalmente cuestionables. La gente no se fija, hermanos, y claro, en los textos de escuela, de colegio, universidad y todo, y los profesores llegan y enseñan como que así fue, ¿verdad? O sea, así empiezan a contar la historia inclusive, y se explotó el asunto y aquel y unas cosas se unió con la otra como si estuvieran ahí. Nada más pregúntele, ¿usted estaba ahí? ¿No? ¿Y cómo sabe que fue así? Porque así nos preguntan a nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿sabe por qué yo no creo en Dios? Porque yo no lo veo. ¿Cómo? Pero Dios estaba ahí haciendo todo, pero usted estaba ahí, ¿no? Entonces yo no puedo creer. Ah, bueno, entonces cuando esa celulita explotó y se empezaron a... ¿Usted estaba ahí? ¿No? Entonces, ¿cómo sé? ¿Cómo sabe? Ah, no sé. Y van a empezar a decir, no sé. Vea qué ciencia. Cuando la ciencia es empírica, basada totalmente en experimentos. Y empiezan a decir, no sé. Pero se enseña como verdad. ¿Me están siguiendo? Quitan un asunto que es la palabra de Dios y tienen que poner, porque necesitamos decir a alguien que tiene la autoridad. Alguien tiene que tener esa autoridad. El tema de hoy es la palabra de Dios es la autoridad, amén, para los humanos. Este otro señor, Karl Marx, propuso la ideología del comunismo, que va de la mano del socialismo, y no quiero explicar esto, pero vamos a decir, la ideología del comunismo. La idea de una transformación social a través de una violenta revolución. Una guerra en contra de la propiedad privada, en contra de la familia, vayan apuntando. Y estos datos yo quiero dárselos, hermanos, primero porque quiero establecer que la Biblia es la autoridad de Dios. Pero también es para que abramos los ojos, mis amados hermanos, por nuestros hijos y nuestras generaciones. Enseñó en contra de la familia, enseñó en contra de las fronteras de los países y en contra de toda norma religiosa, moral y legal. O sea, Marx es el papá y el dueño del desorden, del caos. Hay que crear, por eso habla de revolución. Hay que destruirlo todo. Ahí donde aparece la idea también de que el fin justifica los medios. Si queremos quitar algo, ¿qué importa si hay que matar, votar, destruir? No importa por el asunto, por la meta que estamos persiguiendo.
Algo muy importante aquí, hermanos, en todo lo que es Occidente, Europa y América, y eso nos toca a nosotros porque Costa Rica está en América, geográficamente estamos en América, lo que se conoce, bueno, la América y luego Europa. Esta ideología marxista, hermanos, tiene impregnado a todos los gobiernos. Si usted y yo no nos despertamos, si despertamos a las nuevas generaciones, todos vamos para un socialismo terrible, exacerbado en la tierra, en Occidente por lo menos, porque déjeme decirle aquí que los musulmanes son más inteligentes que nosotros. Ellos no se van a tragar esa tontería. Bueno, este es Marx. Luego, este otro señor, bueno, que hice una notita ahí, me dice, solo basta con leer la historia para darse cuenta del horror y el terror de estas propuestas de Marx, que se pusieron en práctica en países, continentes enteros, y nada más hay que leer la historia para darnos cuenta del horror. Por eso es que quieren borrar la historia, porque no quieren que las nuevas generaciones conozcan de las atrocidades y las ridiculeces que estas teorías llevaron a las culturas, y quieren borrar la historia. Están contra los libros de historia y quieren destruir la historia. Pero hermanos, y tenemos un país vecino aquí al norte, y tenemos allá en el sur a Venezuela, y tenemos a Cuba ya por décadas. Qué paraíso más lindo que la gente quiere salir corriendo. Qué utopía, qué cosa más linda es vivir ahí, ¿verdad? Y la gente no quiere vivir y les prohíben salir. Qué cosa más linda, ¿verdad? Todos démosle un aplauso porque qué maravilla, ¿verdad? Pero bueno, luego está este otro señor, Nietzsche, de apellido Nietzsche, Friedrich Nietzsche, alemanes, muchos de ellos aquí. Él propuso, oiga qué lindo. Ahorita se debe estar quemando, espero. Me perdona porque se me salen algunas cosas que no son cristianas, dicho sea de paso. Así es. Oiga qué lindo. Propuso que la moral es una construcción humana. Dijo que la razón y la conciencia deben estar sujetas solo a la voluntad humana. O sea, quitan la autoridad de Dios y tienen que establecer otra, por Dios. O sea, ya caigamos a la razón, no nos dejemos llevar por la tontería. Si quitan algo, si quitamos la levadura, hay que poner otra cosa. ¿Me estoy explicando? Es que, ¿por qué es que no cuestionan? Como ellos dicen, hay que cuestionarlo todo. Bueno, voy a cuestionarte a ti entonces. ¿Amén? Todo hay que cuestionarlo. Bueno, que está bien. Entonces te voy a cuestionar lo que me vas a ver, qué me vas a decir para cuestionarlo. Ah, no, pero ellos vienen como con la gran autoridad y todo el mundo. No, si quitan una verdad, tienen que establecer otra. O si quitan un concepto, no vamos a decir verdad, si quitan un concepto, tienen que establecer otro. Entonces, ¿quién les da la autoridad a ellos? Ellos dicen la ciencia. Se les puede probar que no, porque otra vez sigue llamándose teoría de la evolución. Además, se ha puesto en práctica y solo males ha traído. Destrucción. Entonces, ya fuimos al laboratorio y se explotó todo, no sirvió para nada. El rollo de canela, ni siquiera canela tiene. ¿Me estoy explicando, hermanos? Muy importante esto. Este señor lo que hizo fue quitar la moral, hacer libre al ser humano y quitar la moral cristiana. Su meta era liberar a la humanidad de la moral cristiana. La frase más famosa de este señor Nietzsche: Dios está muerto, sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Mis amados hermanos, hay que quitar el concepto de Dios para quitar el concepto de moral. O sea, ¿quién establece que algo está bien o está mal? Bueno, nosotros siempre hemos sabido, desde que Dios puso al ser humano en la tierra, Dios le dijo lo que está bien y lo que está mal. Todos estos humanos llegaron a cuestionar a Dios, quitaron el concepto bíblico y tienen que establecer otro, por Dios. Que ahí sí podemos nosotros decir claramente, es una propuesta humana, ¿verdad? Ha sido ya inclusive probada en décadas. Solo destrucción ha traído, no ha traído ninguna prosperidad de nada. Claro, monta unos tagarotes encima, Maduro y otros, ¿verdad?
Ve que comunista y socialista era Fidel Castro, con millones de dólares en Europa y en otros países. Él, capital personal, no era que era Cuba la que, no, capital personal de Castro. Millones de dólares. Lástima que no se me ocurrió coger el dato para dárselos. Ah, qué gran comunista, ¿verdad? Más burgués no existió, ni todos los se montan unos tagarotes y claro, a ellos les conviene que todo el mundo crea la mentira. Y este último señor, el famoso Sigmund Freud, psicólogo, propuso, oiga otro aplauso para Freud aquí, gente más linda, más especial, que Brutus, exactamente, que Brutus. Propuso que la sexualidad es el elemento central de la identidad personal. O sea, todo el ser humano depende del sexo. Es la identidad, es el elemento central de la identidad personal. Y dijo que el ser humano es un ser sexual. O sea, él resumió todo lo que es vida humana en sexo. Bueno, la sexualidad es una parte del ser humano, ¿sí o no? ¿Verdad? Dios nos creó como seres sexuales. Es una parte, pero no somos puro sexo. Hay que ir a trabajar y hay otros valores y no podemos andar calenturientos, ¿verdad? Como los perros en celo, ¿verdad? Viendo, ¿verdad? No, o sea, Dios creó la sexualidad, estamos claros, ¿verdad? Y cuántos, no me digan amén, pero cuántos nos estamos contentos de que Dios creó la sexualidad, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pero no es que somos puro sexo. Él dijo, la centralidad, el elemento central de la identidad personal es el sexo. Se atrevió a decir, mis amados hermanos, y ahora cuando yo diga esto vamos a entender lo que está pasando ahora. Se atrevió a decir que los humanos desde la infancia son capaces de su expresión sexual y disfrute. Él decía, los bebecitos, si usted les toca, o ellos mismos han visto, como están ahí bebecitos y se tocan los genitales, porque ellos ya sienten placer. Y pueden disfrutar la sexualidad desde pequeñitos, desde bebés. Estas ideas, hermanos, hoy en día se han crecido, han aparecido otros. Tengo una lista grandísima que no es el tema aquí, no cogería un sermón para eso, pero los que están proponiendo actualmente esta liberación sexual están diciendo, y ya está pasando en nuestras aulas, hermanos, donde le están enseñando a los chiquitos a jugar con sus genitales para que sientan placer. Eso se está dando en las aulas de Costa Rica. ¿Dónde estamos los padres de familia? Digo yo, para ir a patear a unos cuantos. Perdone, eso no es cristiano tampoco. Se atrevió a decir eso, hermanos. Y él dijo, la realización sexual es un derecho humano. Por eso es que vivimos en una sociedad actualmente totalmente hipersexualizada. Estos 4 hombres, hermanos, propusieron sus teorías que hoy son enseñadas, impuestas, porque Dios guarde usted diga algo contrario, ahora está impuesto, ¿verdad? O cree esto o se acabó. Usted es uno que está lleno de odio y es un homofóbico y es todo lo que sea que quiera decir usted. Son enseñadas, impuestas y defendidas como una verdad. Entonces empezaron a burlar de la verdad de Dios, pero no puedes quitar algo sin poner otra cosa. Y entonces ahora se estableció todas estas cosas como la gran verdad. Todos estos fulanitos, y es que me hubiera encantado, pero jamás voy a hacer eso. Estoy preparando un curso, eso sí, para contarles los modernos, a donde han llevado estas cosas. Esta es la base, a donde lo han llevado. Pero todos estos hombres, hermanos, y los que han abrazado estas ideologías y hoy en día son parte del quehacer de la vida humana y tiene plagado, contaminado a Occidente. Y dejémonos de cosas. Yo siempre me gusta aclarar, hermanos, y ojalá que esto quede grabado y usted se lo pase a todo el mundo. Pásele este sermón a todo el mundo, por favor. Pero siempre estoy diciendo, hermanos, que
la propuesta de todo esto, hermanos, es en el continente, o mejor dicho, en el hemisferio occidental. Esto yo lo repito mucho y le voy a decir por qué. Somos los de este lado, los super civilizados, los que estamos abrazando estas ridiculeces. Al otro lado allá, mis amados hermanos, que donde están todo, lo que está China, donde está toda Asia, toda la India, donde están la mayoría de países musulmanes, África, esta gente no se ha tragado esto, hermanos. De hecho, muchas de las ridiculeces que han querido proponerse a nivel de las Naciones Unidas, como esos países son más que Occidente, gracias al Señor, no han pasado un montón de ridiculeces porque estos países se han opuesto. Los que estamos feos, y esto hay que decirlo, hermanos, y hay que abrir los ojos nosotros, los que estamos feos somos los de Occidente, toda Europa y toda América. Dolorosamente esta área del país, o perdón, del planeta, toda nuestra base ideológica era cristiana. Fue cristiana por siglos. Y hoy en día estamos abrazando estas ridiculeces. Todos estos hombres y muchos más que los han seguido persiguen la meta de lo siguiente. A ver si usted se agarra ahí de la silla, que no se caiga. Número 1, eliminar a Dios y por consiguiente la religión. Hermanos, estas son propuestas. Ya están actuando hace años en esto y quieren arrancar esto de raíz. Eliminar a Dios y por consiguiente la religión. Número 2, eliminar toda ley. En el tiempo de donde nació este movimiento de la vida de los negros importa, Black Lives Matter en Estados Unidos, empezaron a promover los del gobierno. ¿Están siguiendo? La gente hace lo que le dé la gana, ¿sí o no? Dice el ser humano siempre ha sido así. Pero los del gobierno empezaron a hablar mal de los policías. Empezaron a decir que los policías había que eliminar la policía. O sea, vea que gente más inteligente, démosle un aplauso, ¿verdad? Hay que eliminar la policía. Pónganse a ver. Exactamente porque, y esto otra vez fue propuesta de Marx, hay que quitar toda ley. Y el vacilón es que si quitan la ley, ¿qué tienen que hacer? A ver, díganme. Establecer otra, porque cada vez que se quita algo hay que poner otra cosa. Y entonces se quita la ley y entonces el Estado es lo máximo. ¿Verdad? En Costa Rica esto viene, lo que son los derechos de los criminales y toda esa cosa, hermanos, es eliminar la ley. Número 3, eliminar la propiedad privada. Y propiedad privada tiene que ver con tierra, por supuesto, pero no solamente eso, sino la propiedad privada, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad que usted se exprese, que usted diga, no me parece tal cosa, que se haga o no se haga, no es el punto, es que usted pueda expresarlo, ¿verdad? Es un valor importantísimo, la libertad de expresión, la libertad de conciencia, es importante. Bueno, no me obliga a hacer tal cosa porque mi conciencia no me lo permite, siempre ha existido. Todo esto es producto del cristianismo, dicho sea de paso, ¿verdad? Bueno, ellos quieren eliminar la propiedad privada, la libertad de expresión, libertad de conciencia, el derecho a poseer tierra. El socialismo, hermano, necesita destruir la clase media, necesita que todo el mundo sea pobre. Y entonces eliminan lo que son la pequeña empresa y todo esto, hermanos. Alzan impuestos grandísimos a las casas para que usted no pueda pagar el impuesto y entonces ya es del gobierno, etcétera. Hay muchas implicaciones en esto. Número 4, eliminar la familia, que ya la destrucción viene siendo fuertísima en este sentido. Número 5, eliminar la moral. O sea, todo vale. Si me caso con una perra, ¿verdad? Que han habido más de una boda con perros, ¿verdad? Yo no sé si las ha visto usted, ¿verdad? O sea, que me caso con la perrita, que está muy bonita, ¿verdad? O sea, nadie puede juzgar eso, o sea, todo el mundo puede hacer lo que le dé exactamente la gana, eliminar la moral. Número 6, eliminar la ciencia y la lógica. Por eso es que ya no resulta la lógica. Ellos la eliminan
Y entonces, o sea, ya, pero es que biológicamente este es un fulano. Los genitales lo exhiben. Y no solamente eso, dentro de 50 años, que ya está enterrado el fulano, agarran los huesos del fulano, los llevan al laboratorio y es una víctima aquí que alguien la asesinó. ¿Qué era esta? Estos huesos aquí pertenecen. Y entonces buscan el ADN y todo eso. Eran de hombre. Pero ya la lógica no existe. La ciencia, la lógica no existe. La eliminan. Número 7, establecen que cada persona define lo que es su propia verdad. O sea, cada uno define y hace lo que le da la gana. Y número 8, que para mí es el más peligroso de todos, hermanos. El Estado como el garante de todo esto. O sea, nosotros, papá Estado, que en el fondo, mis amados hermanos, es Dios Estado. Papá Estado, Dios Estado te va a cuidar para que hagas lo que te dé la gana, para que nadie llegue y te quite algo, que esto, lo otro, y que tengas el estilo de vida que quieras. No, yo, papá Estado, Dios Estado. Y hermanos, lo que pasa es que ese papá Estado se tiene que hacer totalitario. Se hace una tiranía, se hace un controlador, se pierde la libertad, que es la que Dios nos dio. Así que yo quería, hermanos, primeramente decir claramente que hay una autoridad que es la de Dios, que ha sido probada inclusive, porque o sea, ahora vamos a las evidencias. Ha sido probado, mis amados hermanos, por siglos de siglos de siglos. De hecho, estos fulanitos pudieron darse el lujo de establecer ridiculeces porque tuvieron libertad de expresión. A ver, que establezca. Yo digo una cosa, mis amados hermanos. Usted no oye a todo el mundo hablando en contra de la Biblia y en contra del cristianismo y en contra de Dios. Dígame usted, por favor, a estos fulanitos, a ver cuál de ellos está hablando en contra del Corán. Escúcheme hoy, búsquese una charla, una burla del Corán, que no es palabra de Dios, o los musulmanes, o de Buda, y de los musulmanes menos. A ver que un fulanito en un país musulmán salga con esas ideas, a ver qué le pasa. Lo matan, lo eliminan. Todo el mundo cae, todos estos fulanitos de las universidades, y no solamente los estudiantes, me refiero a profesores y todos estos súper intelectuales, a ver, que hablen en contra del Corán. Yo quiero oírlos hablando. Se les hace así, jamás lo van a hacer. Los van a mandar a matar los mismos musulmanes, porque están ofendiéndoles a su profeta y a su libro sagrado. ¿Por qué la majadería solo con el cristianismo? Bueno, porque el cristianismo da libertad. O sea, porque hay libertad. El cristianismo ha producido libertad en las sociedades y prosperidad. Y por eso es que estos fulanitos se atrevieron a decir todo esto, y los de hoy en día también. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra perfecto no es de no fallar. La palabra perfecto, cada vez que la lea en el Nuevo Testamento, se refiere a maduro, completo. Claro que la palabra de Dios nos hace completos. Y dice, enteramente preparados para toda buena obra. Yo le digo a todos estos ateos y progresistas, ¿qué es el miedo con el cristianismo? ¿Qué es la cosa? ¿Cuál es el miedo? Cuando toda la palabra de Dios ha traído y trae prosperidad. Y no solamente eso, imagínense, o sea, enséñeme un código que diga amar al enemigo, por favor. Hasta eso nos manda Dios. Que a eso, por eso es que decía que esas frases que se me salieron ahí carnalmente, totalmente en la pura carne, no son cristianas. Porque el Señor también nos manda a amar hasta los enemigos. No aguantarles las ridiculeces, no, es amarlos. No te voy a aguantar nada, pero te voy a amar, ¿verdad? Porque no somos tontos. Pero, mis amados hermanos, mi pregunta para usted hoy, para terminar, es:
¿Cuánto ama usted la palabra de Dios? El pastor Moisés en 2 sermones pasados y este mes del mes de la Biblia les estamos animando a leer, estudiar la palabra de Dios. Aquí, mis hermanos, los jueves a las 6 de la tarde hay un estudio de la Biblia. O sea, ¿cuánto ama usted la ley de Dios? ¿Cuánto estamos dejando que nuestros hijos sean llenos de la palabra de Dios? Pero la palabra de Dios no es religiosidad. Entonces estoy oyendo a un pastor, me gusta mucho, me encontré un librillo ahí mismo en mi oficina, imagínense, entre todos los libros que tiene mi esposa, en mi oficina, me refiero a la casa, pero no fue dentro de mi oficina. Y yo camino ahí orando, paso y veo 4 libros iguales y ya jalo uno, ¿verdad? Y entonces resulta que el autor, y ahora cuando me encuentro un libro, aunque sea viejo, gracias a Dios existe la internet, ¿verdad? Entonces googleo el nombre del fulanito, ¿verdad? Y este hermano en particular está vivo todavía, hasta es menor que yo, creo que tiene 60 años. Vivo y coleando y un ministerio lindísimo, ¿verdad? Pero la cosa es que lo he estado escuchando porque mis amados, nosotros necesitamos buscar recursos, llenarnos de todo lo bueno, amén, de todo lo bueno, que sea la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo está ocupando usted en la palabra de Dios? Y este hermano me gusta porque él dice esto, hermanos. Eso es muy importante, porque no vamos a enseñarle a nuestros hijos religiosidad y se me sienta ahí y lee la Biblia. No. Tenemos que hacer cursos aquí como para los padres, cómo criar hijos. Eso no se debe hacer así. Y Dios nos ha dado material y Dios me ha dado a mí mucha instrucción de cómo criar hijos, hermanos. Queremos bendecir, y lo dije la vez pasada hace no sé cuánto, que tenemos que programarlo de verdad, una instrucción, aunque ya pasó, ¿verdad que sí también? No, ya el pastor José lo hizo, qué dicha. No voy a preguntarles cuántos se conectaron para regañarlos. Yo sí los voy a regañar, él no, pero yo sí. Pero el asunto, mis amados hermanos, no es la Biblia, o la tal frasecista que me cae pero gordo. No haga eso porque a Diosito no le gusta. Guácala. ¿Qué concepto de Dios le estamos dando a los niños, mis amados hermanos? Por favor, no haga eso porque a Dios no le gusta, por favor. Pero entonces con sabiduría del Señor, no es religión. Este hermano dice que el cristianismo, la cristiandad, dice él, y me gustó la frase, dice, es experiencia. Él tiene unos grupos por todo el mundo, se hizo en el tiempo de la pandemia, tiene 3.700 grupos por Zoom, 37,000 personas. Y él en los videos que hace dice, únase a uno de nuestros grupos. Él los llama grupos presencia. Y entonces él dice, estos grupos es para gente que quiere buscar de Dios, dice. Si usted es ateo, no entre aquí porque aquí vamos a hablar de Dios. Así lo dice abiertamente. Esto es para gente, para creyentes, dice él, ¿verdad? Pero dice, son grupos para buscar a Dios, es como tener intimidad con Dios, es una experiencia. Entonces, pero no son religiosos. Entonces no enseñemos religión a nuestros hijos, hermanos, por favor. La religión apesta, dijo alguien por ahí. Y como dice Dennis Pick, un amigo nuestro, dice, la religión es más peligrosa que la LSD. Cuando él estaba jovencillo, esa era la droga que estaba de moda, la LSD, y por eso dice eso él. Yo no sé ahorita cuál es la droga de moda, pero como sea, la religión es más peligrosa que todo eso. Pero ¿cuánto amas la palabra de Dios? ¿Cuánto le estás influyendo a tu hijo de una manera sana, guiada por el Espíritu Santo, para que ame la ley de Dios? Estas cosas que yo hablé hoy, hay cosas más profundas y hay materiales montones que ojalá se lo esté enseñando aquí a los Next Gen y a los otros. Tenemos que preparar a las nuevas generaciones con estas herramientas, hermanos. Satanás se ha venido a matar.